El estadio vibraba con una energía casi palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Las luces de los focos bañaban la jaula de MMA en un resplandor plateado, transformándola en un escenario donde los gladiadores modernos se enfrentaban en una danza de fuerza y destreza. Miles de gargantas rugían en un coro ensordecedor, uniendo vítores, cánticos y el eco metálico de los altavoces que amplificaban cada palabra de los comentaristas. Los aficionados, de pie en sus asientos, agitaban pancartas, gritaban nombres y se inclinaban hacia adelante, con los ojos fijos en el centro del coliseo. Las cámaras giraban sin cesar, capturando cada ángulo, cada rostro enfebrecido, cada instante de anticipación. En medio de este torbellino, en la primera fila de la zona VIP, una figura destacaba sin siquiera intentarlo. Fernando Torres, el legendario futbolista español conocido como El Niño, estaba allí, sentado con una calma que contrastaba con el frenesí a su alrededor. Su chaqueta negra, ajustada pero elegante, y su postura relajada, con una mano descansando sobre la rodilla y los ojos fijos en la jaula, lo hacían parecer inmune al caos. No había sonrisas para la multitud, no había gestos para las cámaras, solo una presencia magnética que atraía miradas como un imán. Torres, el hombre que había conquistado estadios con su velocidad y precisión en el césped, seguía siendo una figura imponente, incluso ahora, años después de colgar las botas. Los aficionados cercanos susurraban entre ellos, señalándolo discretamente, pero él no parecía notarlo. Estaba allí para observar, para absorber el espectáculo, no para ser parte de él. En el centro de la jaula, sin embargo, otro hombre dominaba la atención de todos: Diego el Relámpago Vargas. Una estrella emergente en el mundo de las artes marciales mixtas, no solo era conocido por su habilidad, sino por su arrogancia desmedida. Con el cabello teñido de platino brillante, un físico esculpido y una sonrisa que destilaba soberbia, Diego convertía cada pelea en un espectáculo teatral. Acababa de noquear a un veterano respetado, un luchador con décadas de experiencia cuya caída resonó en el estadio como un trueno. El golpe final, un gancho preciso a la mandíbula, había enviado al oponente al suelo, inmóvil, mientras la multitud estallaba en una mezcla de euforia y conmoción. Algunos gritaban de emoción, fascinados por la brutalidad del momento. Otros intercambiaban miradas incómodas, impresionados pero perturbados por la ferocidad de la victoria. Diego, sin embargo, no tenía tiempo para sutilezas. Pavoneándose dentro de la jaula, con los brazos en alto y el pecho hinchado, recorrió el perímetro como un conquistador. Su voz, amplificada por el micrófono que arrebató al presentador, cortó el aire. ¿Eso es todo lo que tienes, viejo? Vuelve cuando estés listo para pelear de verdad. La multitud respondió con una explosión de ruido. Algunos lo aclamaban como a un héroe, coreando su apodo. Otros sacudían la cabeza, murmurando sobre su falta de respeto. Diego no se inmutaba. Vivía para el espectáculo, para el rugido de la multitud, para el destello de las cámaras que capturaban cada uno de sus movimientos. Cada paso, cada gesto estaba calculado para alimentar su ego y mantener los ojos del mundo sobre él. Pero entonces, mientras paseaba su victoria, sus ojos se posaron en la primera fila. Y algo cambió. Allí estaba Fernando Torres, inmóvil, con una calma que parecía desafiar la tormenta a su alrededor. Sus ojos oscuros y penetrantes observaban la escena sin parpadear, como si estuviera analizando cada detalle, cada palabra, cada movimiento. Diego lo reconoció al instante, y una sonrisa aún más amplia se dibujó en su rostro. Había encontrado un nuevo objetivo, una nueva forma de elevar su espectáculo. Sin soltar el micrófono, aún jadeando por el esfuerzo de la pelea, señaló directamente a Torres. «Miren quién está aquí», gritó, su voz resonando en los altavoces y silenciando momentáneamente a la multitud. «Fernando Torres, el gran niño del fútbol. ¿Qué haces sentado ahí, como si fueras alguien importante? ¿Crees que tus goles en el campo te hacen duro? Esto es una jaula, amigo, no un césped. ¿Por qué no subes y me muestras lo que tienes?» El estadio estalló en un rugido colectivo. Algunos aficionados rieron, pensando que era solo una provocación más de Diego. Otros, más cercanos a Torres, comenzaron a murmurar, intrigados por cómo respondería el exfutbolista. Los cánticos comenzaron en un rincón del estadio, tímidos al principio, pero creciendo rápidamente: «Torres, Torres». Las cámaras giraron hacia la zona VIP, capturando el rostro impasible de Fernando. Los comentaristas, atrapados en la fiebre del momento, apenas podían contenerse. ¡Increíble! Diego Vargas acaba de desafiar a Fernando Torres, la leyenda del fútbol español, a entrar en la jaula. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó uno de ellos, mientras otro intentaba mantener la calma, aunque su voz temblaba de emoción. Diego, alimentado por la reacción de la multitud,
No se detuvo. Vamos, niño, no te escondas detrás de esa cara seria. Sube aquí y demuestra que no eres solo un chico bonito del fútbol, gritó, golpeándose el pecho y pavoneándose frente a las cámaras. La multitud rugió aún más fuerte, dividida entre los que se reían de la audacia de Diego y los que esperaban, con el aliento contenido, una reacción de Torres. Algunos aficionados comenzaron a grabar con sus móviles, anticipando un momento que podría volverse viral. Pero Torres no se movió. No al principio. Sus ojos permanecieron fijos en Diego, como si estuviera midiendo no solo al hombre, sino a la situación entera. No había ira en su mirada, ni burla, ni miedo. Solo una calma profunda, casi inquietante. Diego, percibiendo la falta de respuesta, redobló su ataque. ¿Qué pasa, Torres? ¿Te da miedo ensuciarte las manos? Siéntate y sigue mirando entonces, mientras los hombres de verdad pelean. La provocación fue como un fósforo encendido en un barril de pólvora. El estadio se volvió un caos de gritos, risas y cánticos. ¡Torres! Torres resonaba ahora desde todos los rincones como una ola que se estrellaba contra las gradas. Los comentaristas, ya sin control, especulaban frenéticamente. ¿Va a responder? ¿Va a hacer algo? Esto es una locura. Pero entonces, en medio del torbellino, algo cambió. Fernando Torres, con una lentitud deliberada, se puso de pie. El movimiento fue tan simple, tan desprovisto de teatralidad, que por un momento el estadio pareció contener el aliento. No había prisas en sus gestos, no había ostentación, se levantó como si hubiera tomado una decisión mucho antes de que Diego abriera la boca. La multitud, al darse cuenta, estalló en un rugido ensordecedor. Las cámaras se centraron en él, los focos lo siguieron, y cada paso que dio hacia adelante pareció succionar el oxígeno del lugar. Torres se quitó la chaqueta con un movimiento fluido, revelando un físico aún impresionante, moldeado por años de disciplina en el fútbol de élite. Los aficionados más cercanos se pusieron de pie, gritando su nombre, mientras los móviles destellaban como relámpagos. Diego, aún con el micrófono en la mano, rió, pero su risa tenía un matiz nervioso. Vaya, vaya, el niño se levanta. ¿Vas a jugar, Torres? Vamos, sube, que te estoy esperando, gritó, golpeándose el pecho y girando hacia la multitud para alimentar el frenesí. Pero sus ojos, por una fracción de segundo, traicionaron un destello de duda. Torres no respondió. No necesitaba hacerlo. Cada paso que daba hacia la jaula era una declaración en sí misma. La multitud, ahora en un estado de éxtasis colectivo, coreaba su nombre sin parar. Torres. Torres resonaba como un himno, ahogando incluso la música que sonaba de fondo. Los comentaristas, perdiendo toda compostura, gritaban al unísono: «Fernando Torres está caminando hacia la jaula. No puedo creer lo que estoy viendo. Esto es histórico». Las pantallas gigantes del estadio mostraban su rostro en primer plano sereno, concentrado, con una intensidad que silenciaba cualquier burla. Cuando llegó al borde de la jaula, los guardias de seguridad se apartaron sin cuestionar, como si supieran que no había forma de detenerlo. Torres subió los escalones con una gracia natural, entrando en la jaula como si siempre hubiera pertenecido a ella. Diego, todavía pavoneándose, lo recibió con una sonrisa burlona. «Bienvenido al mundo real. Niño, espero que estés listo para caer», dijo, lanzando el micrófono a un lado y golpeándose los puños, listo para el espectáculo. Pero Torres no se inmutó. Se colocó en el centro de la jaula, con los hombros relajados, las manos sueltas a los lados y los ojos fijos en Diego. No había palabras, no había gestos de desafío, solo una presencia que de alguna manera parecía llenar todo el espacio. La multitud, que momentos antes había estado rugiendo, se sumió en un silencio expectante. Los comentaristas bajaron la voz, casi susurrando: «Esto es real. Fernando Torres está en la jaula, enfrentándose a Diego Vargas. No sé qué va a pasar, pero siento que estamos a punto de presenciar algo inolvidable». Diego, por primera vez, pareció sentir el peso de la situación. Su sonrisa se tensó, sus movimientos se volvieron más rígidos. Intentó mantener su fachada, golpeándose el pecho y gritando a la multitud, pero sus ojos no podían apartarse de Torres. Y allí, en el centro de la jaula, bajo las luces cegadoras y los miles de ojos que los observaban, los dos hombres se miraron. Uno lleno de arrogancia y ruido, el otro un enigma de calma y control. El estadio, la multitud, las cámaras, todo parecía desvanecerse. Solo estaban ellos, y la promesa de algo extraordinario a punto de desatarse. El sonido del gong cortó el aire como un relámpago.
desatando un torrente de energía en la jaula. Diego el Relámpago Vargas, con los músculos tensos y la arrogancia todavía brillando en sus ojos, se lanzó hacia adelante como un toro enfurecido. Sus puños volaban en una ráfaga de golpes, cada uno diseñado para abrumar, para demostrar que este no era el lugar de un futbolista retirado. «Vamos, niño, muestra lo que tienes», gritó entre golpes, su voz cargada de burla mientras lanzaba un gancho izquierdo seguido de una patada baja que buscaba desestabilizar a Fernando Torres. La multitud rugió. Un mar de voces que se alzaba y caía con cada movimiento, algunos coreando el nombre de Diego, otros conteniendo el aliento, esperando que el exfutbolista respondiera. Las cámaras, frenéticas, capturaban cada ángulo, mientras las pantallas gigantes proyectaban el rostro de Diego, sudoroso pero confiado, y el de Torres, imperturbable, como una estatua tallada en hielo bajo la tormenta. Pero Torres no se dejó arrastrar por el caos. Sus movimientos eran fluidos, casi elegantes, como si estuviera en un campo de fútbol esquivando defensas en lugar de en una jaula esquivando puños. Cada golpe de Diego cortaba el aire, fallando por centímetros mientras Torres se deslizaba hacia un lado, su cuerpo inclinado con una precisión que parecía instintiva. Los años de entrenamiento en el césped, donde cada fracción de segundo contaba, habían agudizado sus reflejos hasta un nivel casi sobrenatural. Diego lanzó una patada alta, buscando la cabeza de Torres, pero este bajó el torso justo a tiempo, dejando que el pie pasara silbando sobre él. La multitud estalló. Un rugido colectivo que mezclaba sorpresa y emoción. Los comentaristas, casi sin aliento, gritaban por los micrófonos: «Torres está esquivando todo. Diego no puede tocarlo. ¿Qué estamos viendo aquí?» Diego, sin embargo, no se detuvo. Su arrogancia lo impulsaba, alimentada por el rugido de la multitud y el destello de las cámaras. «¿Eso es todo? ¿Solo vas a correr, niño?», gruñó, lanzando una serie de jabs rápidos seguidos de un uppercut que buscaba el mentón de Torres. Pero Torres bloqueó el golpe con el antebrazo, absorbiendo el impacto sin retroceder, sus ojos nunca abandonando los de Diego. Había algo en esa mirada, una calma implacable, que comenzó a perforar la fachada de confianza del luchador. Diego redobló sus esfuerzos, moviéndose más rápido, sus puños y pies un borrón de movimiento. Cada golpe era un espectáculo, diseñado tanto para dañar como para impresionar a la multitud. Pero Torres no estaba allí para el espectáculo, estaba allí para algo más profundo, algo que Diego aún no comprendía. La jaula, bañada en luz, se convirtió en un microcosmos de tensión. La multitud, ahora dividida, comenzaba a sentir un cambio en el aire. Los cánticos de Torres Torres crecían, no solo en volumen, sino en convicción. Diego, sintiendo que el control se le escapaba, cambió de táctica. Se acercó, buscando un clinch, intentando usar su fuerza bruta para inmovilizar a Torres contra las rejas. Pero Torres, con un movimiento rápido, giró sobre sus talones y se liberó, dejando a Diego tambaleándose hacia adelante. La maniobra fue tan limpia, tan precisa, que la multitud estalló en aplausos espontáneos. «¡Increíble! Torres está jugando con él», gritó un comentarista, mientras otro añadía: «Esto no es solo suerte, Torres sabe lo que hace». Diego, ahora visiblemente frustrado, comenzó a cometer errores. Sus golpes se volvieron más salvajes, menos calculados, alimentados por una mezcla de rabia y desesperación. «Pelea», cobarde, rugió, lanzando un gancho amplio que dejó su flanco expuesto. Torres no desperdició la oportunidad. Con un movimiento rápido, golpeó con un jab corto pero preciso al costado de Diego, justo bajo las costillas. El luchador jadeó, retrocediendo un paso, su rostro contorsionado por el dolor. La multitud rugió, sintiendo el cambio de marea. Torres no persiguió, no se apresuró. Se quedó en el centro de la jaula, con los brazos relajados, esperando, observando como un depredador que sabe que su presa está debilitándose. El primer asalto terminó con el sonido del gong, pero la tensión no se disipó. Diego, respirando pesadamente, se retiró a su esquina, donde su equipo le gritaba instrucciones mientras le limpiaban el sudor de la frente. Torres, por otro lado, apenas parecía haber sudado. Caminó lentamente a su lado de la jaula, sin entrenadores, sin equipo, solo él y su determinación. La multitud, ahora completamente cautivada, no podía apartar los ojos de él. Los móviles grababan sin parar, las redes sociales ya inundadas con clips de Torres esquivando los golpes de Diego con una facilidad casi insultante. ¿Es esto real? Torres está humillando a Vargas, escribió un usuario. Mientras otro publicaba: «El niño no vino a jugar, vino a enseñar una lección». Cuando comenzó el segundo asalto, Diego salió con una furia renovada, pero también con una sombra de duda en los ojos. Lanzó una combinación rápida: jab, cruzado, patada baja,
Pero Torres, una vez más, parecía estar un paso adelante. Bloqueó, esquivó y respondió con un contraataque, un golpe seco al pecho que hizo que Diego retrocediera, tosiendo. La multitud, ahora en un frenesí, coreaba el nombre de Torres como si fuera un himno. Diego, sintiendo que el estadio se le escapaba, intentó un movimiento arriesgado, una patada giratoria diseñada para impresionar y, con suerte, conectar. Pero Torres la vio venir. Se agachó, cerró la distancia en un instante y conectó un gancho corto al hígado de Diego. El luchador se dobló, sus rodillas temblando, mientras un jadeo colectivo recorrió el estadio. «Torres lo tiene contra las cuerdas», gritó un comentarista, su voz casi perdida en el rugido de la multitud. Diego, luchando por mantenerse en pie, intentó recuperar el control, lanzando golpes desesperados. Pero Torres era implacable. No estaba peleando para la multitud, ni para las cámaras, ni siquiera para probar un punto. Estaba peleando con una claridad de propósito que desarmaba a Diego más que cualquier golpe. Cada movimiento suyo era económico, preciso, como si hubiera estado entrenando para este momento toda su vida. La multitud comenzó a darse cuenta esto no era solo un exfutbolista defendiendo su honor. Esto era un hombre que había canalizado la misma disciplina que lo llevó a ganar Copas del Mundo y Eurocopas en un escenario completamente nuevo. El momento decisivo llegó sin previo aviso. Diego, en un último intento de recuperar el dominio, lanzó un uppercut con toda su fuerza, poniendo cada gramo de su energía en el golpe. Pero Torres, con un movimiento que parecía casi coreografiado, se inclinó hacia un lado, dejando que el puño pasara inofensivamente. En el mismo movimiento, giró su cuerpo y conectó un gancho derecho, limpio y devastador, directamente a la mandíbula de Diego. El sonido del impacto resonó en la jaula, un chasquido seco que silenció al estadio por una fracción de segundo. Diego se congeló, sus ojos vidriosos, antes de que sus piernas cedieran y cayera al suelo como un títere sin cuerdas. El estadio estalló. Un rugido ensordecedor llenó el aire, un tsunami de sonido que hizo temblar las gradas. Torres coreaba a la multitud. Mientras los aficionados se ponían de pie, aplaudiendo, gritando, algunos incluso saltando de emoción. Las cámaras capturaron cada detalle. Diego, desplomado en el suelo, con los médicos corriendo a su lado. Torres, de pie en el centro de la jaula, con el rostro inalterado, sin un atisbo de celebración. No levantó los puños, no miró a la multitud, no sonrió. Solo observó a Diego por un momento, luego giró y comenzó a caminar hacia la salida de la jaula. Los comentaristas, luchando por hacerse oír sobre el caos, gritaban: «Fernando Torres acaba de noquear a Diego Vargas. Esto es histórico». Un exfutbolista ha silenciado a una estrella de MMA, pero Torres no se quedó para escuchar los elogios. Bajó de la jaula con la misma calma con la que había entrado, ignorando los destellos de las cámaras y los gritos de la multitud. Diego, ayudado por los médicos, se sentó lentamente, con la mirada perdida, el rostro despojado de la arrogancia que lo había definido momentos antes. Miró hacia Torres, que ya se alejaba, y por primera vez no había palabras, no había desafíos, solo silencio. La multitud no podía dejar de hablar, de grabar, de compartir. Las redes sociales explotaron con videos del golpe final, con titulares como «El niño noquea a la estrella de MMA» y «Torres demuestra que la clase es para siempre». Pero para Torres no había necesidad de palabras. Su acción había hablado más alto que cualquier micrófono. Mientras caminaba hacia el túnel, con el estadio aún rugiendo su nombre, dejó atrás una lección grabada en la mente de todos: la verdadera fuerza no grita, no se jacta, no necesita un escenario. La verdadera fuerza simplemente actúa. Y su eco resuena mucho después de que las luces se apagan.